El reloj digital en la pared de la elegante cocina de La Esencia, uno de los restaurantes más prestigiosos de la Ciudad de México, marcaba las 23:47. El bullicio del servicio nocturno comenzaba a apagarse. Los últimos comensales disfrutaban sus postres, mientras el personal iniciaba discretamente la limpieza y preparación para cerrar. En la cocina, un ballet perfectamente coreografiado de chefs y ayudantes se movía con precisión milimétrica. Cada uno sabía exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo sin estorbar a los demás. El chef ejecutivo Diego Mendoza, dueño y alma creativa del restaurante, supervisaba el cierre con ojo crítico, asegurándose de que todo quedara impecable para el día siguiente. A sus 42 años, Diego había logrado lo que muchos consideraban imposible: convertir un pequeño local en la colonia Roma en un destino gastronómico con lista de espera de meses y una codiciada estrella Michelin. Su enfoque en ingredientes locales transformados mediante técnicas innovadoras le había ganado el respeto de críticos y comensales por igual. Pero también se había ganado reputación de perfeccionista implacable, alguien para quien solo existían dos maneras de hacer las cosas: perfectas o inaceptables. Entre el personal se movía con especial diligencia Elena Cortés, una joven de 28 años que llevaba apenas 6 meses trabajando como ayudante de cocina. A diferencia de muchos de sus compañeros, graduados de prestigiosas escuelas culinarias, Elena había comenzado como lavaplatos y había ido ascendiendo a base de pura determinación y talento natural. Su capacidad para anticipar necesidades, su puntualidad inquebrantable y su disposición para quedarse hasta el final sin quejarse la habían convertido en un elemento valioso del equipo, aunque siempre discreta y casi invisible en su eficiencia. ¡Atención, equipo! La voz de Diego resonó por encima del ruido de ollas y sartenes. Servicio finalizado. Excelente trabajo hoy. Recuerden, mañana tenemos la visita del crítico de sabores modernos, así que quiero todo el mise en place perfecto antes de abrir. Mientras el personal comenzaba a dispersarse, Diego notó que Elena se acercaba con cierta timidez al subchef, Javier. «Javier», la escuchó preguntar con voz baja, «¿puedo llevarme algunas de las sobras? Las que van a desechar, quiero decir». El subchef miró brevemente hacia Diego, incómodo. Existía una política estricta contra que el personal se llevara comida a casa. Era una regla que Diego había implementado después de descubrir años atrás que algunos empleados desperdiciaban intencionalmente ingredientes para poder llevárselos. «Elena, sabes que no está permitido», respondió Javier en voz baja. «Si el chef se entera...» «Lo entiendo», dijo ella rápidamente. «No te preocupes». Diego frunció el ceño, pero decidió no intervenir en ese momento. Elena era una empleada ejemplar hasta ahora, pero las reglas existían por una razón. Tendría que hablar con ella mañana. El personal continuó con las labores de cierre. Diego se retiró a su oficina para revisar los pedidos del día siguiente y planificar los últimos detalles para la visita del crítico. Cuando regresó a la cocina, aproximadamente 1 hora después, encontró que casi todos se habían marchado ya. Solo quedaban el personal de limpieza y, para su sorpresa, Elena, que terminaba de organizar meticulosamente las estaciones de trabajo para el día siguiente. «Elena, ¿sigues aquí?», preguntó consultando su reloj. Era pasada la 1 de la madrugada. Ella se sobresaltó ligeramente. «Sí, chef, quería dejar todo listo para mañana. Sé lo importante que es la visita del crítico». Diego asintió, observándola con más atención. Había algo en ella que siempre le había intrigado. A diferencia de muchos jóvenes cocineros, Elena nunca buscaba protagonismo ni reconocimiento. Trabajaba con una concentración casi meditativa, como si cada tarea, por mundana que fuera, mereciera toda su atención. «Te escuché preguntando por las sobras», dijo directamente. «Sabes que va contra las reglas del restaurante». El rostro de Elena
se tensó visiblemente. «Lo siento, chef, no volverá a ocurrir». Había algo en su respuesta, una resignación que iba más allá del simple temor a ser reprendida, que despertó la curiosidad de Diego. En sus 20 años de carrera, había desarrollado un instinto para leer a las personas, especialmente a su equipo. «Puedes irte ya». «Es tarde», dijo finalmente, «y asegúrate de descansar bien para mañana». Elena asintió, se quitó el delantal con movimientos precisos, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su casillero. Tomó su bolso gastado y se despidió con un discreto «Hasta mañana, chef», antes de desaparecer por la puerta trasera del restaurante. Diego terminó de revisar las últimas preparaciones, apagó las luces y salió al callejón justo a tiempo para ver a Elena alejándose a paso rápido. No había pedido un taxi ni esperaba a nadie. Simplemente caminaba, abrazándose a sí misma contra el frío de la noche mexicana. Una corazonada o quizás simple curiosidad lo impulsó a seguirla. No se trataba de vigilancia o desconfianza. Algo más profundo, una intuición que no podía explicar, lo empujaba a querer saber más sobre esta mujer que trabajaba tan arduamente y sin embargo vivía en las sombras de su cocina. La siguió a una distancia prudente, sorprendido de verla rechazar varios taxis vacíos que pasaron a su lado. Elena continuó caminando, alejándose de las zonas turísticas y adentrándose en barrios cada vez más modestos. Después de casi 40 minutos de caminata, llegó a una zona de edificios antiguos en Doctores, un barrio de clase trabajadora. Diego se mantuvo a distancia mientras la veía entrar en un edificio desgastado por el tiempo. Una vez que ella desapareció en el interior, esperó unos minutos debatiéndose entre irse o satisfacer su creciente curiosidad. Finalmente, un movimiento en una ventana del segundo piso captó su atención. Las luces se encendieron, revelando lo que parecía ser un pequeño apartamento. Se acercó un poco más, manteniéndose en las sombras. A través de la ventana, parcialmente cubierta por una cortina desgastada, pudo distinguir a Elena, inclinándose sobre lo que parecía ser una cama. Con asombro, vio cómo una niña pequeña se incorporaba para abrazarla. Luego, otra figura se movió, una mujer mayor que recibió a Elena con un abrazo. Diego se sintió repentinamente como un intruso, observando un momento íntimo que no le correspondía presenciar. Estaba a punto de marcharse cuando notó algo más. Elena sacaba de su bolso un pequeño recipiente. No era comida del restaurante, sino algo que aparentemente había comprado en el camino. La mujer mayor, que Diego supuso sería su madre, negaba con la cabeza mientras Elena insistía. Incluso desde la distancia, la escena transmitía una inconfundible dinámica familiar. Elena intentando proveer, la madre resistiéndose a ser una carga. La pequeña, que no parecía tener más de 5 años, saltaba con evidente entusiasmo al ver la comida. Su reacción, tan pura y genuina, provocó una punzada en el pecho de Diego. Se alejó finalmente llamando a un taxi mientras procesaba lo que acababa de ver. Esa noche, en su lujoso apartamento en Polanco, Diego no pudo conciliar el sueño. Las imágenes de Elena, la niña y la mujer mayor se mezclaban con recuerdos de su propia infancia, cuando su madre trabajaba en 3 empleos diferentes para mantenerlo a él y a sus hermanos después de que su padre los abandonara. Recordó cómo ella llegaba exhausta, pero siempre tenía energía para escuchar cómo le había ido en la escuela, para revisar sus tareas, para contarle historias antes de dormir. Cuando finalmente se quedó dormido, lo hizo con una resolución clara en mente. A la mañana siguiente, el restaurante bullía de actividad. La visita del crítico tenía a todos trabajando con especial atención al detalle. Diego mantuvo su habitual actitud profesional, pero observaba a Elena con nuevos ojos. La veía moverse eficientemente, ayudando a los demás sin buscar reconocimiento, resolviendo pequeños problemas antes de que se convirtieran en crisis.
Durante el servicio del mediodía, el restaurante funcionó como la máquina bien aceitada que era. El crítico, un hombre de mediana edad con expresión impenetrable, degustó cada plato con atención meticulosa, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas al mesero. Cuando terminó su postre, pidió hablar con el chef. Diego se acercó a su mesa con la confianza que lo caracterizaba. «Su comida es excelente, chef Mendoza», dijo el crítico después de intercambiar saludos. «Técnicamente impecable, pero...» Diego conocía bien ese pero. Era el momento en que los críticos buscaban demostrar su agudeza, encontrando algún detalle para criticar. «Me pregunto si podría conocer a la persona que creó el postre. Hay algo en él, una cualidad que no puedo definir, que lo distingue del resto del menú». Diego parpadeó, sorprendido. El postre había sido una última adición al menú degustación, una reinterpretación del tradicional arroz con leche mexicano, transformado con técnicas modernas, pero conservando su esencia reconfortante. Y lo más interesante, había sido una sugerencia de Elena, aunque la receta final la habían desarrollado entre los dos. «Por supuesto», respondió. «Permítame traerla». Minutos después, una desconcertada Elena se encontraba frente al crítico, escuchando sus elogios con una mezcla de asombro y timidez. «Hay alma en este postre», declaró el hombre. «Técnica, sí, pero también corazón. Es el tipo de creación que solo puede venir de alguien que entiende que la comida no es solo nutrición o estética, sino también memoria y emoción». Cuando el crítico finalmente se marchó, prometiendo una excelente reseña, el personal celebró discretamente. Diego llamó a Elena a su oficina. «Estuviste brillante hoy», le dijo, indicándole que tomara asiento. «No solo con el postre, sino en general. Siempre lo estás». Ella se removió incómoda ante el elogio directo. «Gracias, chef. Solo hago mi trabajo». «Elena». Diego respiró profundamente. «Anoche te seguí». Su rostro palideció instantáneamente. «¿Me siguió?» Después de escucharte pedir las sobras, sentí curiosidad. Quería entender. Elena bajó la mirada, sus manos tensas sobre su regazo. «Entiendo si quiere despedirme, chef». «¿Despedirte?» «No, Elena. Quiero ofrecerte un ascenso». Sus ojos se elevaron incrédulos. «He estado observándote durante meses. Tienes un talento innato que muchos chefs con años de formación formal nunca desarrollan. Quiero que seas mi chef de repostería». «Pero yo no tengo formación profesional, chef. Apenas terminé la preparatoria». «La técnica se puede enseñar. El instinto, la pasión, eso no se puede enseñar. Y tú los tienes». Elena parecía abrumada, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Hay más», continuó Diego. «Estoy iniciando un programa de becas para jóvenes con talento, pero sin recursos para educación formal. Quiero que seas la primera beneficiaria. Además», hizo una pausa consciente de que pisaba terreno delicado, «me gustaría conocer a tu familia, tu hija y tu madre, ¿verdad?». El asombro dio paso a la confusión en el rostro de Elena. «¿Cómo?» «Como dije, te seguí anoche. Vi lo suficiente para entender que estás cuidando de ellas y que lo haces con el mismo compromiso y excelencia que muestras aquí». Elena guardó silencio un momento, procesando toda esta información. Luego, sorprendiendo a Diego, una sonrisa iluminó su rostro. «Mi hermana», corrigió suavemente. «Olivia tiene 5 años. Es mi hermana pequeña. Nuestra madre murió hace 2 años de cáncer. Vivo con mi abuela y Olivia. Mi abuela está demasiado mayor para trabajar, así que yo mantengo a la familia». La revelación golpeó a Diego. No era solo una joven madre luchando como había supuesto, sino una hermana que había asumido responsabilidades parentales en circunstancias trágicas. «Lo siento, no debí asumir». «Está bien, chef, y aprecio profundamente su oferta. Significa todo para mí. Llámame Diego, por favor, y hay algo más que quiero preguntarte». El cambio en la vida de Elena fue tan dramático como inmediato.
Su ascenso a chef de repostería vino con un aumento salarial significativo y horarios más compatibles con el cuidado de su familia. Diego insistió en que recibiera formación complementaria con algunos de los mejores pasteleros de la ciudad, quienes rápidamente confirmaron lo que él ya sabía. Elena tenía un don excepcional. 3 meses después del ascenso, La Esencia presentó un menú de postres completamente nuevo, diseñado por Elena. La crítica fue unánime en sus elogios, destacando cómo estos postres equilibraban perfectamente técnica, creatividad y una conexión emocional que tocaba algo profundamente humano. Pero el verdadero cambio ocurrió en el interior del restaurante, en su cultura y operación diaria. El programa de becas que Diego había iniciado para Elena se expandió rápidamente. Jóvenes talentosos de barrios marginados comenzaron a recibir formación profesional, mentorías y oportunidades que normalmente les habrían sido inaccesibles. Y todos ellos tenían algo en común: ese fuego interior, esa determinación que Diego había reconocido en Elena. La abuela de Elena, Doña Carmen, se convirtió en una visitante regular del restaurante. Diego descubrió en ella una fuente inagotable de sabiduría culinaria tradicional. Sus historias sobre platos regionales, técnicas ancestrales y el significado cultural de la comida mexicana pronto se convirtieron en inspiración para nuevas creaciones en La Esencia. Y la pequeña Olivia, con su curiosidad insaciable y su alegría contagiosa, se transformó en la mascota no oficial del restaurante. Los sábados por la tarde, cuando el restaurante estaba cerrado, a menudo se la podía encontrar en la cocina, subida a un taburete especialmente adaptado para ella, aprendiendo a hacer galletas o simplemente observando con fascinación el ballet culinario que tanto había cautivado a su hermana. Un año después de aquella noche en que Diego siguió a Elena, La Esencia recibió su segunda estrella, Michelin. Durante la celebración, Diego reunió a todo su equipo para un brindis especial. Hoy celebramos un logro que pertenece a cada uno de ustedes, comenzó. Pero quiero compartir algo personal. Hace un año, creía que la excelencia se basaba únicamente en la técnica perfecta, en la disciplina inquebrantable, en la consistencia absoluta. Estaba equivocado. El silencio se hizo en la sala mientras todos lo miraban con atención. Diego no era conocido por las confidencias personales. La verdadera excelencia nace cuando permitimos que nuestra humanidad informe nuestra técnica. Cuando entendemos que cada plato que creamos no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma, y nadie me enseñó esa lección con más claridad que Elena. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, que sostenía a Olivia de la mano, ambas vestidas con elegancia para la ocasión. Elena me recordó por qué comencé a cocinar en primer lugar. No fue por estrellas o reconocimiento. Fue porque, de niño, ver la cara de mi madre iluminarse cuando probaba algo que yo había preparado me hacía sentir que podía crear felicidad con mis manos. En algún momento del camino, olvidé esa simple verdad. Diego se acercó a Elena y Olivia, colocando una mano en el hombro de cada una. Hace un año, Elena pidió sobras y yo la seguí, preocupado por mis reglas, por el control. Lo que encontré fue una lección que cambió mi vida y, creo, la dirección de este restaurante. Encontré que la verdadera esencia de la cocina no está en la perfección técnica, sino en su capacidad para nutrir, conectar y transformar vidas. Levantó su copa. Por la esencia y su verdadero significado, por todos nosotros, que somos familia, y especialmente por Elena, quien me enseñó que a veces, para encontrar el camino correcto, necesitas seguir a alguien que solo está tratando de llevar comida a su mesa. Los aplausos resonaron, mientras Elena, visiblemente emocionada, abrazaba a Diego. No era solo un momento de celebración profesional, sino el reconocimiento de una transformación mucho más profunda. Aquella noche, cuando todos se habían marchado y solo quedaban Diego, Elena, Doña Carmen y Olivia,
compartieron una comida sencilla en la cocina del restaurante. No era un festín gourmet, sino arroz con leche casero, preparado según la receta de la abuela, la misma que había inspirado el postre que tanto había impresionado al crítico un año atrás. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, comentó Elena mientras servía otra ronda de postre. Aquella noche, cuando me preguntaste por las sobras, en realidad no era para llevarlas a casa. Diego la miró con sorpresa. ¿No? Ella negó con la cabeza sonriendo. Era el cumpleaños de Olivia al día siguiente. Quería llevar algunos ingredientes que normalmente descartamos: cáscaras de cítricos, vainas de vainilla usadas, para hacer un pastel casero más especial. Nunca habría tomado nada valioso del restaurante. La revelación provocó una carcajada espontánea en Diego. Todo este tiempo había asumido que Elena buscaba alimentar a su familia con sobras por necesidad, cuando en realidad estaba buscando formas creativas de celebrar a su hermana pequeña sin desperdiciar recursos. Así que todo cambió por un malentendido, reflexionó mirando alrededor de la cocina, que ahora servía no solo como centro de producción gastronómica, sino como incubadora de talentos y segundo hogar para muchos. A veces, los malentendidos nos llevan exactamente donde necesitamos estar, respondió doña Carmen con la sabiduría de sus años. Lo importante no es cómo comienza la historia, sino cómo elegimos continuarla. Olivia, con la espontaneidad de sus ahora 6 años, levantó su pequeña cuchara como si fuera una copa. «Por los malentendidos», proclamó, provocando risas en todos. «Por los nuevos comienzos», corrigió Diego suavemente, levantando también su cuchara. «Por la familia, la que nace con nosotros y la que encontramos en el camino», añadió Elena. Sus cucharas se encontraron en el centro de la mesa, una promesa silenciosa de que lo que habían construido juntos, un restaurante, sí, pero también una comunidad, un refugio, un lugar donde el talento y la humanidad se celebraban por igual, continuaría creciendo y transformando vidas. Y todo porque una noche, una joven pidió sobras, y su jefe, movido por una curiosidad que ni él mismo comprendía completamente, decidió seguirla. A veces, los actos más pequeños contienen el potencial para los cambios más profundos. A veces, solo necesitamos estar dispuestos a seguir el camino inesperado para descubrir una verdad que siempre estuvo ahí, esperando ser redescubierta. Que la verdadera esencia de la cocina, como la de la vida misma, está en su capacidad para nutrir no solo el cuerpo, sino también el alma y los lazos que nos unen como seres humanos.